¿Cuál es? ¿Te has topado con bañarse con detergente? ¿Te has topado con pacientes que se han bañado con detergente? Con detergente, con alcohol, con el jabón de, ¿cómo se llama? Con jabón de cuerpo absolutamente, pero pelo hasta los pies, o sea, el mismo jabón o el mismo shampoo, o con lo que exista. ¿Cuáles son los riesgos de no cuidar nuestra piel, doctora? Bueno, realmente los primeros riesgos tenemos que darnos cuenta de que los hombres siempre están mucho más expuestos que a veces las mujeres. ¿Has tenido quizás pacientes reacios a querer dar el salto a cuidar su piel? Sí, totalmente. Totalmente, casi todos están reacios al cuidado de la piel. Pero que te puede pasar de no cuidar tu piel es el cáncer de piel. De piel. Ocurre mucho en hombres, es más común en mujeres. Ocurre muchísimo en hombres, pero ¿por qué? Porque realmente el paciente masculino no se cuida tanto. Yo creo que ese es el miedo de los hombres, de que tenemos que llenarnos quizás de 5 o 6, o sea, hermano, con el jabón basta, ¿no? Y la plata para eso. Este sigue siendo un espacio exclusivo para ellos. Un podcast de Diario Extra en donde hablamos sin miedo sobre sexualidad, psicología e intimidad en los hombres. En esta segunda temporada, ponte cómodo y empieza a decir las cosas a calzoncillo quitado. Bienvenidos. Bienvenidos entonces a otro episodio de A Calzoncillo Quitado y hoy nos acompaña aquí en el panel la doctora Tini Pérez. Ella es especialista en armonización facial y vamos a hacer una pregunta importante. ¿El cuidado de la cara y de la piel también es cosa de hombres? Totalmente. Yo siempre le digo a todos mis pacientes, independientemente de los que vengan en consulta, porque efectivamente a veces vienen esposas y resulta que ellas comienzan a traer a sus esposos, ¿ok? A ver qué es lo que hacemos en consulta, qué es lo que necesitan, uno que otro cuidado y totalmente, o sea, se dan cuenta que realmente esto no tiene absolutamente nada que ver con el lado femenino, sino realmente de un cuidado personal. Ok, entonces nos sacamos esta idea de que es algo solamente para mujeres y le ponemos asunto. Total. ¿Cuáles son los riesgos de no cuidar nuestra piel, doctora? Bueno, realmente los primeros riesgos tenemos que darnos cuenta de que los hombres siempre están mucho más expuestos que a veces las mujeres. Trabajan más en la calle, caminan, juegan fútbol. O sea, toda esta parte de los hombres a veces son un poco inconscientes, por así decirlo. Okay. Y lo que hay que traerlos es como que a tierra, decir, bueno, si vamos a ir a jugar fútbol, si vamos a tener un peloteo a las 12 del día, ¿cómo hacer para cuidarnos la piel? Principalmente yo siempre trato de no llenarlos de productos. ¿Okay? Las mujeres siempre tendemos a tener una cosa para cada cosa. Yo creo que ese es el miedo de los hombres, de que tenemos que llenarnos quizás de 5 o 6, o sea, hermano, con el jabón basta, ¿no? Y la plata para eso. Claro, exacto. Entonces yo realmente trato de por lo menos si vamos a ingresarlos a este grupo, de que sea lo más básico posible. Okay. Un buen jabón apropiado para su piel y a veces solamente un jabón y un protector solar. Okay. A veces yo trato de ingresar con esos dos productos para que, después vean cómo se siente una cara un poco más hidratada o ver si podemos tener un poquito de ayuda en casa con una esposa, con una novia, etcétera. Y así es como podemos irlos ingresando aparte del cuidado personal. Pero ¿has tenido quizás pacientes reacios a querer dar el salto a cuidar su piel? Sí, totalmente. Totalmente, casi todos están reacios al cuidado de la piel porque dicen, no, pero ¿qué me voy a estar poniendo? O están muy, como decir, cuando son niños y cuando éramos niños siempre nos ponían bloqueador solar y era horrible. Entonces ellos piensan, o muchas veces los hombres piensan, de que es el mismo bloqueador solar. Y realmente el de la cara es mucho más ligero, no se siente, no tiene color. Entonces simplemente es comenzar a ubicarlos en de cómo es realmente un cuidado personal. O sea, yo siempre le digo, no es que es skincare, es cuidado personal. ¿Cómo vamos a hacer para mantener una piel sana? Que es para mí lo más importante. Ok, ahora, ¿por qué nos despedimos del tradicional jabón del cuerpo? Porque, a ver, hay que ser sinceros. Hay hombres que solamente usan el jabón, incluso como shampoo. Sí. ¿Ya? Y yo sé que lo sabes. Sí. ¿Cómo nos despedimos de solo el jabón y le damos chance a otros productos? ¿Cuáles serían? Mira, realmente a veces lo hacen por desconocimiento. O sea, a veces cuando no tienes conocimiento es como que no lo ves. Entonces, generalmente nuestra piel, yo siempre le digo, la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo, es un órgano vivo que necesita estar nutrido como cualquier otro. Entonces, ¿cómo hacer? Literalmente los jabones que vienen en barra o que no o son corporales y depende de qué jabón corporal tienen lejía. O sea, son realmente productos sumamente abrasivos para la piel. O sea, se llevan absolutamente lo que no se tienen que llevar y lo que se llevan todo. Y dejan a la piel completamente reseca, desprotegida, propensa a manchas, propensa también a tener en un futuro cáncer. ¿Por qué? Porque literalmente estás eliminando absolutamente todo lo que la piel tiene para protegerse. Porque realmente lo que es la piel es un protector de todo lo que está adentro. Entonces hay que cuidarla. Entonces hay que proteger al protector. Literal.
Ok, ahora, decías algo muy importante. Lo peor que te puede pasar de no cuidar tu piel es el cáncer Sí, de piel. de piel. Ocurre mucho en hombres, es más común en mujeres. Ocurre muchísimo en hombres, pero ¿por qué? Porque realmente el paciente masculino no se cuida tanto. No se cuida, o sea, realmente yo conozco, o lo tiene ahí y se olvidó, y no se lo pone, y se lo compró y hasta la compra llegó, pero no lo usa. Entonces no solamente es colocarse el protector solar, sino también a veces recolocárselo. Entonces sí es importante que el paciente comiencen a aparecer lunares, comiencen a aparecer manchas, comiencen a aparecer muchas cosas de que a lo largo del tiempo de la vida puedes convertirse realmente en un problema importante. Ok, antes de preguntarte sobre los signos de alerta, porque me parece algo que sí o sí se tiene que trabajar en este podcast, yo te quiero preguntar por estas costumbres que tenemos los hombres. Te voy a dar el caso muy particular de alguien que yo conozco que se bañaba con detergente. ¿Cuál es? ¿Te has topado con bañarse con detergente? ¿Te has topado con pacientes que se han bañado con detergente? Con detergente, con alcohol, con el jabón ¿cómo se llama? Con jabón de cuerpo absolutamente, pero pelo hasta los pies, o sea, el mismo jabón o el mismo shampoo, o con lo que exista, realmente, con lo que encuentre. Sí, tengo, por ejemplo, pacientes que se hidratan la piel con glicerina. Ya. Okay, o sea, hay pacientes de todo, el paciente es muy creativo, entonces el paciente se las inventa, se las ingenia porque le dijo a la vecina, la amiga, el amigo y piensan que es realmente lo mismo y no. O sea, yo siempre les digo, ustedes traten de lavar a mano ropa con jabón, con detergente en polvo y literalmente la piel se comienza a partir. Entonces eso es exactamente lo que ocurre de manera... ¿Con la piel? Totalmente, o sea, somos un conjunto de células, entonces lo que comienzas a hacer es romper todo. Ok. Sí, ocurre. Ok, has mencionado dos cosas de las cuales yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Negado, bañarnos con detergente, por favor no lo haga. Por favor, no lo hagan. Sí, no. Segundo, hablaste de lanzarnos alcohol. Sí. Con la pandemia se volvió muy tradicional hacer esto, Sí. pero entonces hay un riesgo de fondo. Totalmente. Primero que el alcohol es el mejor manchador de pieles por excelencia. O sea, ¿por qué, por ejemplo, muchas veces dicen, ay, tienen las axilas negras u oscuras? Es porque el desodorante tiene muchísimo alcohol. Entonces literalmente, o cuando la persona se rasura, ¿qué pasa? Que te estás llevando piel, te estás poniendo desodorante y literalmente las pieles se manchan. Aparte, por ejemplo, si cuando pacientes tenemos un poquito gorditos y comenzamos a ver que se comienzan a ver zonas oscuras, entonces comienza a aparecer todavía más mancha si es que nosotros no cuidamos esas zonas. Okay. Es sumamente importante de comenzar a bajar esos toxicidad, etcétera. Entonces sí es importante, yo siempre digo, es importante usar los productos correctos y que no usar. Por eso cuando tú ves productos te dicen cero alcohol. ¿Por qué? Porque realmente el alcohol es un manchador total. O sea, el alcohol mancha la piel. Y peor si la combinas con otros productos. Entonces se combinan químicamente y hacen la mancha. Otro secreto de la abuela, lánzate ahí bicarbonato de sodio. No, por favor, lo usan no solamente en el cuerpo, lo usan en los dientes también. Ya. Entonces, y se llevan absolutamente todo lo que encuentren. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, efectivamente tú lo ves blanquito, muy lindo, muy todo. Cuando lo vemos de manera microscópica, el bicarbonato tiene muchísima abrasión. Entonces se lleva muchísimo la piel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre les digo, no inventen, no improvisemos. Para todo hay. Entonces simplemente hay que escoger los productos correctos que sean muy nobles con nosotros y realmente no que nos ayuden a veces a hipermentar más, sino de cuidar la piel. Ok, ahora, sé que también, le digo porque mi abuela es de la precursora de este secreto. Exfóliate las manos con azúcar morena y miel. Bueno, realmente el azúcar tiene muchísimas propiedades de ser algo natural. ¿Cuál es el problema con la exfoliación? Que a veces abusamos de ella. Como tú sabes, nosotros hacemos un recambio de piel cada 30 días, cada 20 días. Nosotros tenemos piel nueva, por así decirlo, porque hay un recambio celular. Ahora, nosotros una vez a la semana podemos hacer una exfoliación. ¿Por qué? Porque estamos ayudando al cuerpo a descamar, etcétera. Lo ayudamos y el azúcar y la miel son productos naturales sumamente buenos que nos ayudan. Okay. Pero el problema es cuando el paciente lo quiere hacer todos los días. Hay pacientes que tienen jabón con exfoliante diario y lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estás haciendo es lastimar porque la piel no puede regenerarse. Tan rápido, ok. Claro, la estás sacando y cuando estás sacando todavía la piel nueva la vuelves a sacar, la vuelves a sacar. Entonces lo que ocurre es que comienza a salir mucha más piel de la que deberíamos y también no puede ocasionar también manchas porque la piel no se termina de regenerar en los tiempos correctos. Ok. Para finalizar, no, es que para que cicatrice bien esa herida, póngase cáscara de huevo. Mira, realmente yo le doy
Le doy mucho como que mérito a ese tipo de cosas. Para todo funciona. ¿Okay? Hay pacientes que te van a decir, no, es que yo me puse la cáscara de huevo y me fue divinamente. Y el otro te dice, ¿sabes qué? Me ocasionó una infección que no te voy a poder contar. Entonces, yo creo que simplemente tenemos que irnos por los caminos seguros, ¿ok? Porque nunca tú sabes si hay una patología que no está sido descubierta, que tienes algún problema, o tienes incidencia a manchas, o tienes incidencia a hacer cicatrices queloides. Entonces es sumamente importante, como decir, ir guiado. Okay. Si tú tienes, para eso existen los profesionales de la salud, justamente para poder guiar este tipo de procesos, y todos los pacientes son un mundo. Los pacientes reaccionan de manera distinta, no todos tienen el mismo proceso de cicatrización o procesos de inflamación o estilos de vida o hábitos. Entonces sí es sumamente importante como que entender de que no debemos de improvisar tanto y siempre hay caminos súper seguros para poder llegar a un resultado óptimo. Tini, de lo que acabas de decir es que yo ya veo un reto en esto, y es el hecho de ser hombre y sincerarse de que tienes un problema. Y en este podcast lo hemos visto mucho, sí. No solamente en algo tan básico como cuidar tu piel, porque enseguida tienes miedo de que el doctor te diga algo mucho más grande o que el cuidado tenga que hacer mucho más de lo que esperabas, y esto se convierte en un reto. Ahora, no hemos hablado de algo que quizás a muchos hombres sí les preocupa, sobre todo en la etapa de la adolescencia, y en este caso es sobre el acné. Recetas caseras que yo he escuchado en casa. No, que ponte en la puntita del barro pasta dental. No, realmente no lo hagan. Acuérdense que principalmente si estamos hablando de una piel acnéica. Las pieles acnéicas, literalmente lo que es, hay una bacteria ahí adentro, ¿ok? Entonces, ¿qué hace de que obviamente salga pus, etcétera? Por eso es importante la alimentación también cuando uno está en procesos de piel acnéica, y también la medicación. La verdad, yo sí les diría, no improvisen con una piel acnéica o con acné activo. Literalmente acudan a un dermatólogo, veamos qué se puede hacer. Lo más importante realmente cuando, no solamente la parte del médico, porque el médico hace su labor, pero si el paciente no colabora en casa, realmente vamos a tener problemas muy serios. La parte de las secuelas, después de ver qué hacemos cuando tenemos 30 y pico de años, cuando realmente ya nos comienza a importar un poquito de cómo nos vemos, porque a los 16, 17 años realmente estás enfocado, mentalmente el chico está enfocado en otra cosa. Okay. Hay algunos que sí les molesta, pero la gran mayoría, como decía, el grueso de la gente, más va por la mamá, porque la mamá lo lleva al dermatólogo, porque la mamá hace el cuidado personal, pero realmente el chico está enfocado en otra cosa. Okay, entonces, pero cuando ya tenemos 40, 50 años y vemos toda una piel completamente destruida, no tratada, sucede. Entonces nos podemos ahorrar todo eso realmente usando productos correctos y un buen protector solar. Nada más. Tini, pregunta importante, y que me quiero disculpar porque en serio yo sé que no debería hacerlo, pero también escuchas quizás en muchos barrios, en muchos pueblos, como solución al acné, que la primera menstruación de una chica, ponérselo en la cara. No es real. Es desagradable, que nunca he escuchado eso. Les juro por Dios, sí, no, qué asco. ¡Qué asco! Nunca en mi vida lo había escuchado. Te lo juro. ¿Pero que tiene nutrientes? No sé, por eso tú eres la experta, por eso te pregunto. No, para nada, por favor no lo hagan. Bueno, primero, nunca lo había escuchado. Ajá. Segundo, tenemos que entender que el proceso de la mujer, que es mensual, por así decirlo, ajá, es completamente todo lo que nos sirve. Que es una descamación celular que tiene un millón de cosas, pero es una descamación. Te estás poniendo basura corporal de alguien más en la cara, si es que realmente lo estás haciendo, totalmente. No sé. No, a veces juro que alguien lo ha hecho, les prometo que voy a encontrar casos. Segura que alguien lo ha hecho. O sea, yo conozco pacientes que se han tomado, por ejemplo, que son diabéticos, hipertensos, y decían que tomarse su propia orina era sano. Y vamos. ¿Qué? O sea, ¿nunca lo habían escuchado? No. Sí, muchísimo. O sea, tengo hasta personas muy conocidas que lo han hecho y realmente no. O sea, es tu cuerpo aparte. Yo siempre les digo, por ejemplo, hay un tratamiento muy famoso que es el plasma rico en plaquetas. Te voy a decir un ejemplo. Y el plasma rico en plaquetas es maravilloso, pero llega un punto que después de los 45 años yo ya no lo recomiendo a mis pacientes. ¿Por qué? Porque a nivel celular, ya estas células, este plasma, no es lo mismo de un paciente de 20, de 35, de 30. ¿Ok? Entonces es importante cuándo decir no y cuándo decir sí. ¿Por qué? Porque ya hay un envejecimiento, hay desechos. Natural. No todos los pacientes tienen la misma calidad de sangre. O sea, hay pacientes que fuman, un paciente alcohólico, un paciente con mal hábitos. ¿Te parece que el plasma va a ser igual que un paciente que se cuida? No. No. Entonces simplemente hay que escoger el paciente. Entonces
no improvisen. Yo siempre les digo, no improvisen, hay cosas, la salud lo que ha hecho a lo largo de este tiempo es llevarnos por los caminos más seguros. Efectivamente siempre hay un dilema como que no, nos quieren vender más, realmente, según lo que vemos en la historia, por así decirlo, ahora vivimos mucho más que antes. Las personas estamos envejeciendo mucho menos, por así decirlo. O sea, vemos a las mujeres de 50 años, como Jennifer López, y antes las mujeres de 50 años eran ancianas. Y lo mismo pasa con los caballeros. O sea, antes era como que los de 20, etcétera, pero ya a los 30 años ya estaban crucificados y ahorita son unos Malboros. O sea, vemos a George Clooney y todos estos hombres viejísimos y están guapísimos. Guapos, ¿okay? claro. Sí, obvio. Ok, sobre la picada, efectos del alcohol y el tabaquismo sobre la piel. Envejecimiento prematuro. El paciente que fuma es literalmente, tú ves la piel de un fumador. O sea, tú al fumador lo reconoces de lejos. O sea, un paciente que está fumando una cajetilla diaria, etcétera, va a tener un envejecimiento prematuro total. O sea, se nota solamente en el semblante. ¿Por qué? Porque literalmente lo que comienza a ver es una contaminación y pérdida de oxígeno. O sea, la piel comienza a resecarse, a secarse, hasta que literalmente se hace nada, por así decirlo. O sea, el paciente que fuma tiene que ser un paciente consciente de que todo lo que él se haga a lo largo de su vida estético va a durar un 40% menos. Siempre. Wow. Realmente interesante. Ahora, ya hablando signos de alerta que nos hagan buscar el dermatólogo. ¿Cuántas veces al año hay que ir al dermatólogo? Pregunta seria y sincera. Realmente considero que una vez al año está súper bien ir al médico en general. ¿Por qué? Porque el médico o tu clínico va a poder descubrir muchísimas cosas, no solamente problemas de piel. Hay pacientes que han tenido problemas de piel toda la vida. Entonces esos pacientes, generalmente cuando un paciente ha tenido un problema, es un paciente que acude a su consulta por lo menos una vez al año. ¿Okay? Signos de alerta, primero las manchas. Las manchas van a comenzar a aparecer sí o sí, no sea solamente en la cara, sino en las manos, aparece muchísimo, o comienza a aparecer en los antebrazos. Comenzamos a ver ya signos de alerta, o lunares nuevos comienzan a aparecer, o comienzan a aparecer estos granitos como que salen en el cuello. Es como decir, ya tenemos que ver qué está ocurriendo, porque la piel reacciona. La piel está, y nuestro cuerpo está hecho, como decir, para curarse. ¿Okay? Entonces, si tú lo estás agrediendo constantemente, él va a hablar qué es lo que está pasando, por dónde me estás agrediendo y cómo voy a hacer para defenderme. Muy bien, ok, excelente. Ahora, hablemos de los hombres que no le tienen miedo a su cuidado personal, que sí lo hacen todo y que además recurren a ciertos tratamientos para embellecerse. Van mucho a tu consulta, ocurre. Te voy a decir la verdad, es más frecuente de lo que los hombres creen, ¿okay? Siempre es solamente que él no lo dice y no lo cuenta. Ya, pero okay. los pacientes acuden a la consulta. ¿Hombres que se ponen botox? Totalmente. ¿Hombres que se tapan las arrugas? Sí. ¿Hilos? ¿Eso? Tengo pacientes de hilos, hombres, sí. Tengo pacientes de ácidos, tengo pacientes de bioestimulación, la verdad tengo pacientes de todo. Tengo pacientes que yo sé que ellos van a venir cada 5 o 4 meses. O sea, yo ya los tengo agendados en consulta para volverlos a ver. Doctores, cirujanos, abogados, de todo. Todo lo que tú te puedas imaginar, yo tengo en mi consulta. Y no tiene nada que ver con su varonilidad. Lo que hacemos, y a veces el paciente piensa que va a verse mal, o que realmente no. O sea, hay técnicas específicas para los hombres, ¿ok? Para totalmente acentuar sus rasgos masculinos. ¿Okay? Si es que, por ejemplo, un paciente que no tiene mucha mandíbula o no tiene... A ver, eso me interesa. ¿Qué se puede hacer para que se me vea más masculina la mandíbula? Con ácido hialurónico hacemos técnicas para masculinizar todavía más rasgos. Entonces tenemos un lindo arco, el paciente ya puede ponerse un poquito, ya se deja un poquito más la barba porque la puede lucir. ¿Okay? Porque podemos rescatar esos rasgos. Entonces, sí es importante saber de que las técnicas dejamos cejas rectas, no dejamos cejas levantadas, sino súper rectas. Y hay algunos como que me dicen, mira, no quiero que me dejes completamente templado, sino con algo de movimiento. Simplemente que la arruga no se va a abarcar mucho más. También lo hacemos. Yo tengo pacientes que tienen, 60 años y los dejo de 50. Súper bien, solamente con eliminar las arrugas de la frente. ¡Wow! Sí. O sea, hay para todos. Todo lo que te puedes imaginar. O sea, imagínate que, bueno, yo tengo mi familia, o sea, mis
pacientes también son mi familia, o sea, mis tíos, mis primos, mi hermano. Entonces, obvio, los tengo en mi consulta y la gente no sabe, simplemente que pasa el tiempo y se los ve cada vez mejor. O sea, en comparado a sus amigos que están hechos unos viejos, pues, entonces a ellos se los ve súper bien. Entonces, si usted quiere llegar a la fiesta, a la reintegración de los alumnos del colegio y quiere ser el regio de la fiesta, tienes que visitar el consultorio de Tini. ¿Sabes que todavía lo que pasa es que el estilo de vida como que saludable está muy, por así decirlo, de boga, ajá. Las personas están como que en el gimnasio o en algún deporte, juegan pádel, algo hace la gente. Pero entonces sí es importante como que también verte bien, o sea, porque lo que yo digo, cómo nació mi negocio es como que lo que está dentro sea muy congruente con lo que vemos por fuera. Okay. Entonces, como que tener esa, como decir, similitud de que si eres una persona que se cuida, que se siente bien consigo mismo, etcétera, por fuera también se nos vea similar. Okay. Entonces, o sea, es un mecanismo para mejorar la autoestima de quien totalmente llega a tu consulta. Por supuesto, ¿no? Porque muchas veces eso pasa, de que, ¿sabes qué? Yo me siento de tal forma, yo me siento todavía joven, pero ya siento que mi piel no se ve tan así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, mira, podemos hacer esto. Voy a quedar de tal forma. No, vamos a quedar de esta forma. O sea, expectativas versus realidades y gustos. O sea, mis gustos o los gustos de mis pacientes no siempre concuerdan. Entonces, vamos ahí viendo qué podemos hacer, cómo podemos, porque no todo el mundo quiere hacerse un súper proceso, ¿me entiendes? Simplemente, ¿sabes que a mí me molestan las arrugas de la frente? Ok, tratemos las arrugas de la frente, vemos cómo te sientes y según eso, pues, vamos avanzando, nos quedamos ahí, etcétera, ¿no? Siempre hay que como llegar en esta comunión con tu doctor, que es lo más importante. Y tú hablas algo muy importante sobre ser realistas con lo que le vas a pedir a tu médico. No vas a hacer como estos casos que hemos visto mucho en internet de la persona que quiso ser Ricky Martin y les desfiguraron totalmente la cara. O sea, y mira, no solamente eso, sino es como que cada uno de nosotros, yo siempre le digo a todos mis pacientes, todos tenemos nuestro público. Todos tenemos, o sea, para todos hay gustos. Hay personas que les gustan los gorditos, los flaquitos, las personas que van al gimnasio, las blancas, los negros, los morenos, o sea, de todo hay. Entonces, simplemente sacar esa mejor versión tuya. Cómo hacer que tus rasgos, ponerlos más lindos, o potenciarlos, o disimular otro. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas en consulta que no tienen absolutamente nada que ver, por así decirlo, de lo que realmente eres. O sea, simplemente, como decir, que estemos en congruencia. Muy bien. Súper importante. Tini, vamos cerrando ya entonces este episodio. Dejamos el micrófono abierto para una pequeña reflexión sobre este tema y luego nos despedimos de Calzoncillo Quitado. Sí. O sea, Tú haces la reflexión. Bueno, realmente yo siempre le digo a mis pacientes, me lo digo a mí misma, de que esto que vemos es transitorio, ¿ok? Y lo que nosotros tenemos que hacer es sentirnos excelente con nosotros mismos. Yo le digo, mi lema de mi consulta es enamórate de ti, independientemente de la edad, la forma que tengas, y encontrar la mejor versión de cada uno. Así que ustedes están invitados no solamente a amarse, sino también a cuidarse. Exacto. Y a acudir a Tini si es que necesitan algún tipo de retoque. Apagamos esta cámara, vamos a sacar un combo para los productores, los realizadores, nos vamos a tapar las arrugas, ¿qué más? Un peeling, una limpieza facial. Exacto. El cuidado en casa, invertir un poquito en eso. Así que usted tome estas recomendaciones y nos vemos después en otro episodio de A Calzoncillo Quitado. Gracias.